Continuaremos entonces con nuestro tercer panel, Padres e Hijos, un justo equilibrio de derechos y potestades, que comenzará con una charla magistral a cargo de nuestra invitada internacional, señora Ilva Hoyos Castañeda, quien es abogada, doctora en Derecho por la Universidad de Navarra, España, ex procuradora, delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia de Colombia y miembro de la Academia Colombiana de Jurisprudencia. Posteriormente, las profesoras Carmen Domínguez y Carolina Salinas, ambas del Centro UC de la Familia, comentarán la exposición precedente y reflexionarán junto a nuestra invitada internacional acerca de las claves del proyecto de ley de garantías de la niñez y la adolescencia. Bueno, en primer término, muchas gracias por la invitación que he recibido de la Universidad Católica de Chile, de la profesora Carmen Domínguez. He escuchado atentamente este conversatorio y he aprendido un poco más sobre el proyecto de ley que se está discutiendo. Y quiero, pues, justificar mi intervención en este conversatorio. Durante 8 años me desempeñé como Procuradora Delegada Nacional para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia y la familia, es el título legal. La Procuraduría en Colombia tiene funciones diversas, es un órgano de control que tiene muchísimo poder porque ejerce funciones de carácter preventivo, pero también funciones de carácter disciplinario. Y la delegada que me correspondió a mi cargo cumplía esas funciones, quizá menos disciplinarias, pero más preventivas de intervención judicial, y tuve la posibilidad de conocer todo el país, de estar haciendo constantemente control preventivo, pero también rendición de cuentas de alcaldes y gobernadores en Colombia en relación con las disposiciones nacionales e internacionales del derecho de infancia. Intervine en muchísimos proyectos de ley ante el Congreso de la República y pues quizá por esa experticia la profesora Carmen Domínguez ha tenido la gentileza de invitarme a participar en este conversatorio en el que quiero intervenir primero presentando este contexto en el sentido de que no conozco la realidad puntual de Chile, aunque he seguido en alguna medida algunas de las discusiones que se han dado en relación con el proyecto de ley que se pone a consideración y que está siendo debatido en este momento en las instancias parlamentarias. Y que de una u otra forma pues me comprometen más que en mi condición de ex procuradora delegada como profesora universitaria para poder hacer algunas observaciones puntuales a un proyecto de ley que he leído y que no sé si en su última versión es la que yo he tenido la posibilidad de analizar. Sí quisiera, antes de hacer algunas puntualizaciones respecto al proyecto de ley, mencionar la importancia que por lo menos en Colombia se ha advertido de la institucionalidad en relación con los temas de infancia y adolescencia. Nosotros tenemos un Instituto Colombiano de Bienestar Familiar creado incluso bajo el ámbito de lo que podríamos llamar la teoría de la situación irregular, creado en el año de 1968, se crea el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, que se ha ido fortaleciendo. Yo fui muy crítica de las acciones del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero hay que reconocer que ha tenido un papel especialmente protagónico en relación con la garantía y la defensa de los derechos fundamentales. Entonces, un primer aspecto, yo diría, institucionalidad. Esa institucionalidad no solamente recae en el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino en otras dependencias administrativas y dependencias del Estado en general en la protección de los derechos del niño. Nosotros nos demoramos, bueno, no tanto como Chile, en el año 2006 se aprobó la Ley de Infancia y Adolescencia, la Ley 1098-2006, que sigue los lineamientos de la Convención sobre los Derechos del Niño y que también tuvo algunas dificultades en su aprobación.
especialmente en lo relativo con si se modificaba o no el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. El tema de los niños en conflicto con la ley penal generó también alguna controversia, y lo mismo lo relativo al sistema de adopción. Nosotros tenemos un sistema mixto, y esto pues generó alguna controversia en relación con las propuestas que se presentaban. Pero quizá la novedad de nuestro Código de la Infancia no radica ni en los principios, ni en los derechos, ni en la institucionalidad, sino en la tercera parte del código. El código está dividido en tres partes, y la tercera parte del código hace referencia a lo que nosotros llamamos el sistema de bienestar familiar, que ya también tenía, antes de la ley de infancia, algún desarrollo, pero que en esta se le da mucho más fuerza, y que establece un conjunto de principios, normas, procedimientos, instituciones, y que compromete, yo creo que aquí está la novedad, que compromete a los funcionarios públicos, sobre todo. Nosotros tenemos una división territorial de departamentos y municipios, tenemos 32 departamentos en Colombia, tenemos 1.102 municipios, y compromete con una responsabilidad indelegable por parte del alcalde y del gobernador a adoptar políticas públicas en materia de infancia y adolescencia. Y esas políticas públicas territoriales, por independencia de las políticas públicas nacionales, implican un seguimiento, y creo que esa gran articulación que se hizo como en la tercera parte de este código, donde además otorgó funciones especialmente significativas a diversas instituciones y órganos de control, entre otros a la Procuraduría General de la Nación y a la Procuraduría Delegada, que le otorga pues, herramientas para hacer seguimiento a los compromisos que alcaldes y gobernadores, obviamente presidente de la República, ministros, puedan tener en relación con el tema de la infancia. Y eso delineando un poco los requisitos, las características que deben tener las políticas públicas en materia de infancia y adolescencia. El código nuestro es del año 2006, y ha tenido, como lo insinuó, aunque no haciendo referencia al caso de Colombia, la profesora Carmen Domínguez, en alguna medida diversas normas, una del gobierno pasado, donde se adopta una política pública nacional. Nosotros tenemos varias políticas públicas, una política pública nacional de la primera infancia, que fue especialmente importante porque implicó también una modificación un poco a la institucionalidad establecida por esa ley 1098. Pero además, el Código de la Infancia nuestro colombiano es una ley ordinaria, pero tenemos una ley estatutaria, pero no referida a toda la infancia, sino a la juventud, abarca parte de adolescencia y juventud, que tiene una mayor jerarquía que la ley ordinaria, y que también ha implicado pues, una armonización entre las instituciones y los derechos que se reconocen en la ley de infancia y en la ley estatutaria que se aplica para los adolescentes y para los jóvenes en Colombia. Esto, en alguna medida, digamos que forma parte de ese corpus juris, con una prolífica jurisprudencia de la Corte Constitucional Colombiana en relación con temas diversos, que también nos implica tener presente los precedentes judiciales que se han establecido en relación con esta temática. Es decir, que si bien es cierto, partimos primero de la institucionalidad, Código del Menor en su momento, pero la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, año 1968, posteriormente diversas normas, 2006, la Ley de Infancia y de la Adolescencia, se han ido estableciendo una serie de normas, entre otras, y lo quiero mencionar porque sé que es un tema que ha generado cierta discusión en Chile. Tenemos una ley de protección integral a la familia, como una ley aparte, que también en su momento generó cierta
polémica, pero que debe entenderse como parte de ese sistema en el cual confluyen la garantía y protección de los derechos fundamentales. Y cuando hablo del sistema de bienestar familiar, no quiere decir que sea el único sistema. En Colombia existen diversos sistemas de protección de derechos. Tenemos el Sistema Nacional de Bienestar Familiar, donde el órgano rector es el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero también en relación con el tema de primera infancia está acompañado por otra institucionalidad, y esa ha sido una gran novedad para impulsar de que no solamente es una institución, sino son diversas instituciones a nivel nacional y a nivel departamental las que se tienen que comprometer en la adopción de políticas públicas. A mí me correspondió, y quizá fue uno de los más significativos logros y que me permitió a mí conocer de manera muy directa toda la problemática de infancia en Colombia, y fue promover los procesos de rendición de cuentas de alcaldes y gobernadores en todo el país en torno al tema de la infancia. Colaboramos en idear un sistema de cómo debe ser una rendición de cuentas. Trabajamos con varias instituciones, UNICEF fue un gran aliado, se creó una gran estrategia donde alcaldes y gobernadores, con base en unos indicadores, rendían cuentas a la sociedad y al Estado, a un órgano de control, en ese caso representado por la procuradora delegada, en torno a qué había hecho durante su gestión, de cuáles eran las sugerencias, de qué consideraba que en su departamento o municipio debía entrar a perfeccionarse, teniendo en cuenta que los recursos en nuestros estados son limitados, con la idea de que esos informes que se presentaban por alcaldes y gobernadores pudieran ser tenidos en cuenta por los alcaldes y gobernadores entrantes para que hubiera una continuidad en la política pública. Entonces, diría, por un lado, institucionalidad, no solamente Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, sino todo lo que significa el sistema. En el sistema del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar están alcaldes, gobernadores, ministerios, pero en igual forma la correlación con otros sistemas. Nosotros tenemos el Sistema Nacional de Salud, tenemos el Sistema Nacional de Educación, tenemos otro sistema que está íntimamente ligado, que es el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente. Esto para significar que no basta con la creación de un sistema de infancia, porque tiene que buscar una interrelación con otros elementos y factores del Estado y con otros sistemas. Institucionalidad, primero, eso fue lo que se logró con la creación del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Segundo, una normativa que no es tan extensa como el proyecto de ley que ustedes tienen, que no tiene tanto desarrollo, que a mi juicio excede, y ya explicaré por qué, esa es mi apreciación, lo que debería ser una ley más, yo soy de la idea de que es una ley más programática, pero entiendo que pueden existir otro tipo de razones, y que dificultan a veces la lectura. A mí me ha generado cierta dificultad de leer el texto que he tenido la oportunidad de leer, porque encuentro que hay niveles distintos de regulación que además crean diversos problemas interpretativos, porque en ocasiones se está regulando una misma temática desde consideraciones diversas, a veces encontradas en la redacción. Primero, el tema de la institucionalidad. Segundo, el tema del reconocimiento de derechos, pero no exclusivamente con una única norma, porque, repito, tenemos una ley de adolescencia y de juventud. Y tercero, la creación, pero eso ha sido paulatino, de diversas políticas públicas que han sido adoptadas siempre teniendo en cuenta un elemento que alcancé a escuchar en las intervenciones de la defensora y de la subsecretaria, en el sentido de la necesidad de que haya recursos. Los derechos fundamentales y las políticas públicas requieren de recursos, y en ese sentido adelantar programas y políticas públicas de infancia, de adolescencia, necesariamente exigen tener en cuenta pues, esos recursos. En esa triada de institucionalidad, derechos y políticas públicas,
considero que ha estado un poco afianzado el desarrollo de la problemática de la infancia y la adolescencia en Colombia, resaltando que ha habido logros indudables. Nosotros digamos que en lo que hace referencia a esos derechos de supervivencia, desarrollo, hemos logrado, bueno, la pandemia nos ha cambiado todo, pero que quizá hay que insistir mucho más en todos los derechos de protección y de participación del niño en las instancias que le comprometen. Con esta introducción que se ha extendido un poco más de lo que pretendía, permítanme hacer algunas observaciones para detenerme quizá al final, específicamente en el tema de familia, pero quiero hacer algunas observaciones de carácter general en torno a lo que yo he leído del proyecto y no sé en qué versión lo leí, pero si ya algunas de las anotaciones que vaya a hacer están en alguna forma presentadas, me eximen, aunque la ignorancia de la ley no sirve de excusa, pero aquí se puede explicar en el sentido de que pues soy extranjera y con el respeto debido, y espero que me entiendan, las observaciones que vaya a hacer siempre buscan presentar algunas mejoras a lo que considero una necesidad urgente. América Latina no puede quedarse sin que Chile tenga su código de infancia y adolescencia. Y además, la tradición jurídica chilena siempre nos hace ver de la precisión de los textos jurídicos, que creo que en este punto todavía tienen mucho que trabajar en torno a este proyecto. Presentaré solamente unas observaciones porque creo que inciden en la comprensión de un tema que a mi juicio, por lo que alcancé a escuchar, ha generado cierta polémica en torno al tema de familia, autonomía progresiva. Y estas observaciones van orientadas, por un lado, en que me permito sugerir de manera muy respetuosa que se revise la estructura del proyecto. A mi juicio, hay una repetición de textos en todo el proyecto que hacen muy difícil su lectura, porque aparece el tema de familia por una parte y aparecen varios artículos, la institucionalidad, lo relativo a los recursos que están previstos, está prácticamente en todos los artículos, y creo que sería mucho más, por lo menos desde la visión que yo tengo, de un proyecto más sencillo, donde algunos de los temas no sean tan reiterados, porque eso genera una interpretación diversa, porque además están redactados de manera distinta. Y además de la estructura del proyecto, me permitiría hacer también una sugerencia en torno al título del proyecto. Porque yo quedé con la gran duda, pero repito, es ignorancia mía, de qué era lo que realmente se pretendía con este proyecto. O establecer un sistema de garantías de los derechos de la niñez. Eso también lo tenemos nosotros, pero no es el objetivo primordial. Por lo tanto, creo que el título no corresponde al articulado, o corresponde en parte. A mi juicio, el título del proyecto, más que el sistema de garantías, es como la protección de las garantías o de los derechos fundamentales que de una u otra forma también exigen que sean presentados de una manera más ordenada. En este sentido, creo que el articulado del proyecto de ley lo invita a uno como a sugerir algunas revisiones en torno a lo que puede ser una estructura más simple, el objeto, los principios, los derechos fundamentales. El tema de la institucionalidad se combina y se habla, cuando se está hablando de la familia, se está hablando de las instituciones, cuando se habla del principio de la corresponsabilidad, se habla de las instituciones,
y repito, dentro de mi experticia y dentro de lo que hemos trabajado en diversos proyectos de ley, pues yo sugeriría algo mucho más decantado, más sencillo. Y advierto, yo tengo aquí una serie de anotaciones, que puede haber algunas omisiones especialmente significativas en torno a los principios fundamentales que inspiran el proyecto de ley. Teniendo en cuenta esta observación de que quizás se pretende abarcar absolutamente todo, no sé, por lo menos en lo que nosotros tenemos en el manejo en Colombia, es que hay normas que después son desarrolladas reglamentariamente para hacer un poco más fácil la estructura unitaria del proyecto. Pero, por ejemplo, en el artículo primero ya vimos que es primero el objeto de la ley y la creación del sistema, que no termina de mirar si el sistema hace referencia a los derechos y a la institucionalidad y los principales obligados de esta ley. Y aquí empieza ya una temática que, aunque no sé si el tiempo me lo da, pues así sean 5 minutos, presenta al final una reflexión sobre el tema de familia, pero vienen los principales obligados por esta ley. Yo hablaría del principio de corresponsabilidad, que son de una manera un poco más técnica. Profesora Hoyos, perdón, simplemente indicarle que le van quedando 3-5 minutos, es que puede ir, Perdón, concluyendo. Mil disculpas. Bueno, entonces, el principio de la corresponsabilidad y quisiera mencionar, porque se habla de la familia, ya en el artículo 2 se habla de la familia como grupo fundamental de la sociedad. Y esto es un primer tema que a mí me generó, porque sé que consulté además en la Constitución chilena, y creo que se menciona en el artículo 1 de la Constitución chilena la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Creo que hace referencia a un grupo, no sé cuál sería la intención, pero a mí me genera una gran inquietud de por qué hablamos de meramente un grupo. La familia no es un grupo cualquiera, la familia es núcleo fundamental, la familia es relación esencial, la familia es institución nuclear, y creo que ya desde el artículo 2, cuando se menciona que la familia es un grupo fundamental, como si fuera un grupo entre otros tantos grupos, esto ya, aunque en otras partes del articulado, porque el proyecto habla del artículo 8, 9, 23, 25, de lo que es la familia, se trata de integrar, pero creo que esta referencia que se va haciendo en cada uno de los artículos y agregándole una connotación le hace perder unidad al texto del proyecto. Por lo tanto, sí, mi reflexión es un texto un poco más sintético, donde se aborde una temática, se desarrolle solamente esa temática y no se incluyan otros tantos temas, porque en este artículo 2, además de hablar de los principales obligados, se habla de la familia y se habla del Estado. Y cuando se habla nuevamente de la familia en otros textos, se habla de las instituciones como la adopción y de otras referencias que de una u otra forma creo que impiden como una cierta unidad, o por lo menos, repito, dentro del poco conocimiento que yo tengo de la legislación de Chile, chilena, me generó cierta dificultad. Resaltaría como un punto especialmente significativo del proyecto el deseo que tiene de hacer referencia al tema de deberes, y creo que esa es una gran novedad. No para condicionar, creo que este es no es el punto, no es para condicionar el cumplimiento ni la exigencia de los derechos, sino para plantear que los derechos suponen la existencia de deberes y que también a los jóvenes, a los niños, a los adolescentes, hay que formarlos y educarlos en el plano
de los deberes fundamentales. Creo que es una novedad que quizá habría que también articular. Yo no lo dejaría tan distante ese texto. Y en cuanto a la comprensión misma de la familia, la sugerencia que yo me permito presentar es insistir en un articulado mucho más sencillo, donde se plantee claro el derecho que tienen los padres a la educación de sus hijos. Y en este sentido, quizá matizar algunas afirmaciones que se hacen en otros articulados o en otros artículos respecto de cómo puede entenderse esa función de dirección en torno a la crianza, que creo que es lo que ha generado cierta dificultad interpretativa. Claro que debe buscarse una armonización, ya lo decía la profesora Domínguez, entre lo que es los derechos de los padres a la educación de los hijos y la autonomía progresiva. El niño crece y debe crecer al interior de la familia, y en ese sentido creo que por lo menos desde un punto de vista teórico hay que buscar el reconocimiento de estos dos derechos fundamentales: el derecho de los padres a la educación de sus hijos, el derecho de los hijos que no está presentado en una forma tan clara, el derecho de los hijos a ser criados, a vivir en una familia, pero también a su autonomía progresiva, porque la familia es responsable del crecimiento de los hijos. Y en este sentido, estimo que esa, por lo menos, tensión que parece advertirse por las preguntas que se hicieron en el panel anterior respecto de armonización de los derechos de la familia y de la autonomía progresiva, no necesariamente se van a solucionar en un texto legal. ¿Por qué? Porque siempre va a haber tensiones y quizá va a haber instancias judiciales en las cuales esa tensión se va a advertir, pero sí por lo menos poder plantear esa armonización. Creo que mis 5 minutos se me terminaron, pero quisiera resaltar sí la importancia de un proyecto de ley que reconozca los derechos de la infancia, que quizá insista de una manera un poco más ordenada en la temática de los principios. Hace falta el principio de la dignidad humana, tienen que incluirlo como un principio fundamental, y otro principio que no advertí, siendo un derecho especialmente reconocido cuando se habla del sistema, el principio de la protección integral. Quizá en la parte de las preguntas pueda ahondar un poco más, pero quiero agradecer la invitación que se me ha hecho y expresar que mi intervención ha tenido como la intención de buscar en alguna forma que este proyecto de ley pueda salir a la luz pública, pueda ser aprobado y que pueda, en alguna medida, mis recomendaciones, que sé que pueden tener un menor valor, pero que ha sido la lectura que he realizado del texto que me ha sido presentado. Muchas gracias. Muchas gracias, profesora Hoyos, por su presentación, por su espléndida presentación, diría incluso. Y ahora vamos a tener un breve panel de discusión en torno a lo que dijo la profesora Hoyos y a todo lo que se ha discutido hoy día, donde van a participar la profesora Carmen Domínguez, que ya participó en el panel anterior, y la profesora Carolina Salinas, que es profesora del Departamento de Derecho Privado de la Facultad de Derecho de la Universidad Católica y máster en Ciencias del Matrimonio y la Familia del Pontificio Instituto Juan Pablo II e investigadora del Centro UC de la Familia. Y la primera pregunta que yo tenía que hacerle a ustedes dos, profesora Domínguez y profesora Salinas, sobre lo que se ha venido discutiendo, es cómo ven, a partir de lo que se ha dicho, la profesora Domínguez ya dijo algo, ¿no? Pero, y a partir de lo que dijo la profesora Hoyos, ¿cómo ven este eventual conflicto y las posibilidades de armonizar o no con el proyecto de ley que está en discusión y tal como está formulado hoy día? ¿Cómo tratar de armonizar y también reconocer eventualmente los conflictos objetivos que pueden haber entre los conceptos de autonomía progresiva, derecho, protección del Estado y derechos de los niños? Profesora Salinas, le doy la palabra en primer término.
Muchas gracias, Daniel. Muy honrada de compartir esta mesa con la profesora Hoyos y también con la profesora Domínguez. Yo diría que bueno, no es una pregunta fácil, desde luego, ¿no? Pero sí creo que debiéramos contextualizar, y en esto quizás mi comentario va con una perspectiva desde el derecho civil y desde el derecho de familia. Se insertan los derechos de los hijos en el marco de la regulación de los efectos filiativos. Desde el punto de vista del derecho de familia, entendemos que los padres tienen ciertos deberes y derechos producto de la autoridad parental, que en el tiempo ha ido mutando para entenderse como más que una autoridad parental, una responsabilidad parental, poniendo el foco en la necesidad y lo indispensable que son los padres en la vida de los hijos, más que en solamente un derecho de potestad, porque ciertamente los derechos que tienen los padres respecto de los hijos no son recíprocos, sino que son derechos de potestad que están dirigidos en el fondo desde esta jerarquía que se establece entre padres e hijos, ¿no? Y por más que queramos, la familia no es un ámbito democrático, sino que tenemos un principio de autoridad que hay que reconocer y que es bueno que exista, ¿no? Que es bueno que exista, dado que los padres, como yo decía, resultan ser indispensables para guiar y dirigir a sus hijos. No solamente como una guía que pudiese aportar cualquier otro educador, sino porque los conducen a una vida buena. El deber que ellos tienen es promover entonces el bien en las vidas de sus hijos, y por lo tanto ese deber no se termina sino hasta que ese hijo logra la madurez física, psicológica y moral. Y creo que aquí ese énfasis no se nos puede olvidar, porque de alguna manera subyace detrás de todo el reconocimiento legal que lo vemos en el Código Civil, si bien ha ido evolucionando, ha ido mutando, ha ido evolucionando de manera muy positiva a mi juicio. Por una parte, para reconocer que no solamente el padre es el que desempeña un rol de autoridad respecto de los hijos, sino que es el padre y la madre como corresponsables, y aquí un tema que alcanzó solo a esbozar Ilva, y quizás que nuevamente quiere tomar algunos minutos para desarrollarlo un poquito más. Ambos, padre y madre, son corresponsables en esta tarea. Y eso es una evolución que en Chile termina de ser consagrada en el año 2013, con esta ley de corresponsabilidad parental. Y lo segundo es que esa tarea que los padres realizan para lograr, como decía yo, esta madurez física, psicológica y moral, tiene por supuesto como contrapartida que los derechos de estos niños, de sus hijos, no pueden ser menoscabados ni vulnerados desde una perspectiva de lo que significa verdaderamente hoy día en nuestro país el deber de educación y de corrección, ¿no? Y tenemos entonces, decía yo, trato de contextualizarlo desde lo que es el derecho de familia, por una parte, este deber de los padres de criar, de educar, de corregir, que no es sino una necesaria consecuencia de la labor procreativa de los padres. No solamente se trata de traer niños al mundo, sino que de encaminarlos en esta inserción en el mundo. Y por otra parte, tenemos estos deberes de los hijos de considerar a sus padres como una autoridad en esa conducción, y también, por cierto, respetar y obedecer mientras están sujetos a la patria potestad de ellos. Contextualizo esto porque si bien el Código Civil es una norma en general, en comparación o considerada en relación con lo que podría ser una futura ley de garantías de derechos, que va a ser ciertamente especial. Sin embargo, no se trata aquí solamente de hacer primar el catálogo de derechos que pudiese aparecer en la ley de garantías, sino que armonizarla
con estos deberes que insisto, ¿no? Parten desde el hecho mismo de que existe una relación de filiación entre padre, madre e hijo, son una consecuencia lógica de la labor procreativa de estos padres, y por lo tanto que vamos a tener que trabajar por armonizarlo. Si es que todavía no queda suficientemente claro en la ley, lo vamos a tener que hacer. Creo que es importante que la ley en el articulado ponga al principio, ¿no? Sobre todo estamos hablando de los primeros artículos, el artículo 8, ponga este deber de los padres, este deber preferente de los padres de educar y de guiar a sus hijos, porque entiendo que ya estando en estos primeros artículos debiéramos entenderlos incorporados en el fondo como siempre en esta compañía al hijo en el resto del articulado, y por lo tanto cada vez que la ley luego nos menciona los derechos que se le garantizan a los niños, niñas y adolescentes, sin perjuicio de esta guía y de este acompañamiento y de este deber ineludible, inexcusable que tienen los padres como sujetos indispensables en el camino que todo niño recorre para alcanzar este pleno y armonioso desarrollo de su personalidad. Muchas gracias, profesora Salinas. Profesora Domínguez, si le puedo hacer la pregunta, y una pregunta parecida, pero con un concepto un poco distinto. ¿Estamos frente a lo que Marian Glendon hace muchos años llamó un problema de inflación de derechos y inflación del lenguaje de los derechos acá, o no estamos en esa dinámica hoy día con este proyecto? Creo que hay que corregir precisamente el que no estemos en esa situación o no se esté dando. Yo ya aludía que nosotros estamos legislando 20 años después que otros países latinoamericanos, que justamente incurrieron, muchos de ellos, en el exceso, en una hiperinflación de derechos del niño, olvidando, primero que nada, o sea, por una parte, recogiendo o de alguna manera intentando asegurar una perspectiva que no me cabe duda que ha sido un progreso, y es que en definitiva hemos entendido que el vínculo filiativo, es decir, el vínculo entre los padres y sus hijos, es un vínculo que debe siempre resolverse en función del mayor bienestar, del mayor bien para el niño, y que por lo tanto no se trata de, en definitiva, como por ejemplo el derecho romano incluso reconocía que los padres puedan, porque era el padre, ¿no? Recordemos pater familia, que puede llegar hasta disponer de la vida de sus hijos. Y obviamente hemos evolucionado y hemos ido, ¿no es cierto?, creciendo, y creo que en eso ha sido un progreso entender que el criterio rector para definir cualquier cuestión que tiene que ver con el vínculo filiativo es el mayor bien del menor, que es lo que llamamos, ¿no es cierto?, interés superior del niño. No obstante, eso no nos debe hacer olvidar que el rol del Estado, cuando hablamos de derechos estamos hablando en definitiva del rol del Estado, no fundamentalmente en la tutela de ellos, que el rol del Estado como garante de los derechos de los niños no puede nunca ser entendido, no podemos absolutizarlo, no podemos creer que porque nosotros ponemos 35 derechos y luego emplazamos y decimos que el Estado los va a garantizar, significa que efectivamente esos derechos van a estar, ¿no es cierto?, asegurados. Para que esos derechos, en definitiva, que entendemos que son condición para que el niño pueda desarrollarse de la mayor, ¿no es cierto?, de la mejor manera, esos derechos tienen que ser, ¿no es cierto?, reconocidos y tienen que ser garantizados en primer lugar por los padres, que son los que tienen que velar porque en definitiva nadie, ¿no es cierto?, vulnere la intimidad, nadie pueda, ¿no es cierto?, abusar sexualmente de sus hijos, que nadie pueda de alguna manera pretender introducirle valores o principios que son, ¿no es cierto?, de alguna manera los que ellos han elegido, los que ellos no han elegido para poder orientar a sus hijos. También tenemos que recordar, y es lo que uno echa en falta en este proyecto, es la necesidad, por tanto, de la interacción con la familia. O sea, en esta excesiva, ¿no es cierto?, o de alguna manera el centrarnos tanto en los derechos, olvida que entre el niño y el Estado hay una mediación que es la familia. La relación no es del niño con el Estado de manera, ¿no es cierto?, individual o en abstracción, sino que precisamente la familia es la mediadora de la relación, la familia es mediadora en el sentido de que forma al niño, de que lo educa en los valores y lo prepara para ser un buen ciudadano.
¿no? Y el Estado depende de la calidad de ciudadanos que tengamos y por lo tanto de ahí viene el rol también esencial de la familia en su dimensión pública. Entonces, creo que hay que cuidar y eso se está produciendo, se nos está olvidando tanto hablar de derechos del niño que al final parece que se nos olvida el niño. Y lo que importa es respetar la dignidad del niño. Una forma de respetar la dignidad del niño es reconocer sus derechos, pero lo que nosotros tenemos también que asegurar es el respeto, ¿no es cierto?, por el entorno en que se desarrolla el niño. Tenemos que nosotros de alguna manera relevar que el derecho es un mínimo, es simplemente un piso básico, pero que el desarrollo integral y en definitiva la felicidad del niño pasan por muchos otros elementos que la ley jamás va a poder llegar a asegurar. ¿Ah? Eso depende del compromiso ético de sus padres, depende, ¿no es cierto?, de cómo la sociedad lo acompaña, de cómo su familia extendida puede estar con él. Yo quisiera insistir mucho porque se nos olvida, ¿no es cierto?, que en definitiva esto requiere un diálogo interdisciplinario y cuando nosotros nos incardinamos y de alguna manera matamos la vida por asegurar derechos, se nos olvida que la manera que en definitiva el poder ayudar a una persona, y en este caso a un niño, a desarrollarse, ¿no es cierto?, a poder manifestarse, a crecer, a educarse integralmente, depende de muchos otros elementos. Muy particularmente, y con esto termino esta intervención, esto es muy particularmente importante, el que se entienda que una cosa, que no podemos reconocer solo derechos, sin reconocer, ¿no es cierto?, el rol que la familia tiene en la formación, ¿no es cierto?, y en el respeto a esos derechos, particularmente en un país como el nuestro, donde nosotros tenemos históricamente, y yo diría que casi endémicamente, un ausentismo paterno grande, ¿no? Paterno me refiero de padre, ¿no? Y por lo tanto, una ley como esta, lejos de querer apartar o de alguna manera querer, ¿cierto?, individualizar solo la relación, el cuidado, la protección de los niños, tiene que tratar de incorporar, tiene que tratar de comprometer, porque lo que nosotros necesitamos en Chile son un paternalismo, como podríamos decirlo, cooperativo. Necesitamos padres, me estoy refiriendo a los padres, no a las madres, que estén, ¿no es cierto?, comprometidas en mayor medida. ¿Ah? Basta, y solo para ilustrar esto y para los que nos están escuchando, solo basta con que nosotros traigamos a la realidad el que el 60% de las pensiones alimenticias en Chile son incumplidas y que el 80% de esas pensiones alimenticias incumplidas son de padres, para que verifiquemos lo que estoy queriendo decir, que por lo tanto, lejos de tener aquí, ¿no es cierto?, todos los padres participando en la educación, tenemos un buen grupo, ¿no es cierto?, de padres que de alguna manera se desentienden completamente de su rol. Entonces, para terminar, creo que lo que hay que trabajar y lo que hay que equilibrar es que en definitiva es verdad, hay que reconocer, ¿no es cierto?, derechos, pero no creamos o no confiemos o no apostemos a que el solo reconocimiento de un largo catálogo de derechos va a significar que indiscutiblemente eso nos conduce a un camino, ¿no es cierto?, ordenado o de alguna manera asegurado hacia el desarrollo más integral. Muchas gracias, profesora Domínguez. Recibí, profesora Hoyos, una pregunta muy interesante que es sobre los deberes de los niños. En Chile tuvimos hace poco una discusión más o menos candente sobre la relación entre derechos y deberes, pero sin llegar tan lejos, ¿no? Entiendo que el proyecto como está aprobado no contempla derechos, algunos senadores aparentemente han ingresado indicaciones en ese sentido, pero quizás pudiera usted profundizar en cómo establecer deberes en el proyecto, en cuán pertinente es y en cómo dialoga eso con la arquitectura general del proyecto. En el texto que leí hay alguna referencia a los deberes y creo que esto es importante ser resaltado. La familia juega un papel especialmente significativo porque genera bienes, valores, no solamente genera al hijo, la relación familiar es generativa de suyo. Y esa relación que genera se traduce en unas creencias, en unos valores que permiten al niño crecer. Nadie nace siendo persona y siendo consciente de sus derechos. Necesitamos ser educados y los padres nos educan. La referencia a los deberes incluso implica el deber de los padres, pero también la concientización
y que la familia empiece a educar a los hijos en que hay límites a sus derechos, en el sentido de que tiene que armonizarse con los derechos de los demás. No podemos entrar a generar un niño aislado del contexto familiar ni del contexto social. Yo creo que toda esta experiencia que estamos viviendo en estos días de la pandemia nos está haciendo referencia a la importancia de la relación familiar, que también tengo que advertir de las dificultades que ha generado en relación con el tema de la violencia intrafamiliar, pero sí resaltar que es la institución que ha dado respuesta, que es la que ha permitido acoger, que es la que ha permitido poner de relieve que hay una institución, no meramente un grupo, una institución que genera valores, que es consciente en la educación de los hijos. Y creo que ese papel protagónico, no lo sé si en este proyecto de ley o en otro, pueda llevar a reconocer la titularidad de los derechos de la familia, ya no solamente referida a los derechos de los padres, sino como grupo familiar. Y en este sentido, estimo que es importante resaltar, la Convención Americana hace referencia a la existencia de deberes, que se empiece a crear que el derecho no es algo absoluto, que mi libertad no es lo que yo quiera hacer desconociendo al otro. Creo que el sentido de la comprensión de lo que es la sociedad también radica en la familia, y por eso advertí, no sé si está incluido posteriormente, pero que una de las novedades que veía en el proyecto era la referencia a los deberes, no entendiéndolos como una condición para que los derechos existan, no, eso no es lo que se está significando. Lo que se está significando es que los derechos están correlacionados con deberes, y que en un mundo social, en el ámbito de las relaciones sociales, en el ámbito de las relaciones familiares, estamos en presencia de derechos y deberes, y el niño, la educación del niño tiene que ver también con eso, derechos y deberes, limitación de libertad, crecimiento en familia, crecimiento con el otro. Y también creo que hay un tema especialmente significativo, y es el Estado hasta dónde puede entrar a regular todas las relaciones familiares. El principio de la subsidiariedad también nos tiene que llevar a pensar que el Estado no puede intrometerse absolutamente en todo, pero que de una u otra forma está delineando la manera como comprende la familia. Por eso insisto en que debe darse una visión distinta a mero grupo. La familia no es un grupo cualquiera, la familia es una institución que genera derechos, que genera comprensión de las creencias, los valores, la personalidad, la identidad, y en ese sentido, lo que hablaba Carmen, de esa búsqueda de armonizar una visión cooperativa, comunitaria, porque la familia es intermediaria en relación con la sociedad y con el Estado. Por eso sí creo que es importante insistir en el tema, por un lado, porque los padres tienen deberes, pero por otro lado también para hacerle ver a los hijos que esos deberes de los padres están correlacionados con los derechos y deberes que tenemos todos. Perfecto, muchas gracias. Una pregunta para las profesoras Salinas y Domínguez. ¿Cómo ven ustedes la interacción entre el Código Civil y las disposiciones actuales relativas a la capacidad y ese tipo de cosas? Yo no soy abogado, pero en fin, son el tipo de preguntas que he estado recibiendo. ¿Cómo interactúa eso con este proyecto? Digamos, ¿son completamente coherentes, entran en tensión, van en la misma dirección? Profesora Salinas. Sí, a ver, en relación con ello, debo destacar que desde luego los niños y adolescentes son menores de 18 años, por lo tanto, no son plenamente capaces desde el punto de vista del derecho civil, y por lo tanto el estatuto de capacidad está disminuido en el caso de ellos. Y por lo mismo, como una forma de protegerlos en el ejercicio de esos derechos, es que tienen existe respecto a los padres esta patria potestad que hace que sean los padres quienes los representan
representan o quienes los autorizan a actuar. Esas normas están plenamente vigentes. Cuando yo recién mencionaba que sin perjuicio de que esta autoridad parental se ha ido entendiendo en el tiempo de forma evolutiva con base en el interés superior del niño, también ha llevado a que entendamos que esta representación, esta protección que los padres hacen a los niños como incapaces desde el punto de vista civil, hace que tengan obviamente el deber también y la facultad de, por ejemplo, corregirlos, ¿no? Y esa facultad de corrección también en el tiempo ha tenido una evolución. Hemos pasado de un primer artículo 233 en el Código Civil que permitía a los padres el castigo, un castigo moderado a los hijos. Incluso esa facultad antes solamente se la daba al padre, después se lo dio al padre y la madre, incluso podía imponerles el padre una pena de detención. Entendemos que, y esa norma obviamente cuando se abandona y se consagra en el artículo 234 una facultad de corrección, estamos entendiendo que los padres están ejerciendo los deberes tutelares respecto de sus hijos, justamente para permitir que en el ejercicio o el despliegue de todas sus potencialidades, estos niños en el fondo, sus hijos, no cometan evidentemente actos que luego pudiesen traerle responsabilidad a ellos y a sus padres, ¿no? Entendamos que también, y aquí ya que me preguntan sobre normas del Código Civil, los padres son responsables de los actos cometidos por sus hijos, y por lo tanto, la profesora Domínguez es la experta en responsabilidad civil, así que ella podrá explicarlo probablemente mejor que yo. El padre luego no podrá excusarse de responder por las consecuencias de los actos de sus niños, a menos que efectivamente haya ejercido esa labor de corrección. Perfecto, muchas gracias, profesora Domínguez. Sí, sí que puede comentar algo sobre este tema. Agradezco la pregunta porque precisamente cuando uno analiza el debate que se ha realizado en torno al proyecto de garantía se ha planteado esto, ¿no? Y hay que corregir porque hay algunos parlamentarios, senadores que han dicho, bueno, el que se estén modificando o se estén refiriendo en esta ley, así el niño puede o no realizar ciertos actos, no afecta de ninguna manera lo que dispone el Código Civil. Indiscutiblemente que si en esta norma se dispone algo distinto a lo que establece el Código Civil, dado que se trata de una ley especial y el Código Civil es una ley general, obviamente ha de primar lo que la ley, ¿no es cierto?, de garantías establezca. Entonces, no es irrelevante y por lo tanto la discusión en torno a cuál es en definitiva el ámbito de autonomía que nosotros en Derecho Civil llamamos capacidad que tiene el niño, o adolescente, tiene que analizarse en coherencia con el Estatuto General de Capacidad, que no está en la Ley de Garantía, sino que está en el Código Civil, porque es en el Código Civil donde está el Estatuto General de Capacidad de todas las personas en Chile. Y ese estatuto, al menos el Estatuto General de Capacidad, y aquí hay que corregir y de alguna manera aclarar que una cosa, hay dos ámbitos de la capacidad. Una capacidad es lo que llamamos capacidad de goce, que es la capacidad para poder adquirir derechos. Y esa capacidad la tienen todos por el solo hecho de ser persona. No hay nadie que no tenga hoy en día en Chile capacidad de goce. Otra cosa es la capacidad de ejercicio, que es la capacidad de poder ejercer los derechos por sí mismo. Y esa capacidad de ejercicio es la que está, ¿no es cierto?, reducida cuando se trata de un menor de 18 años, y obviamente distinguimos si ese menor, ¿no es cierto?, es impúber o, ¿no es cierto?, si es un menor adulto, es decir, en definitiva, hay una determinada edad, ¿no es cierto?, que nosotros vamos a entender, dependiendo, ¿no es cierto?, de si es mujer o es varón, que adquiere un mayor rango de capacidad de ejercicio, ¿no? Y ahí puede, el principio es que debe actuar, ¿no es cierto?, cuando es menor de 12 años o de 14 años, dependiendo de si es hombre o mujer, tiene que actuar siempre, ¿no es cierto?, a través de sus representantes legales, que pueden ser sus padres, pero también pueden ser, ¿no es cierto?, sus tutores, en caso de no tenerlo, o
Una vez que superan esa edad, ya hasta los 18 años, pueden actuar personalmente ellos mismos en ciertos actos o en ciertos ámbitos en que se les permite actuar por sí mismos, particularmente en los actos de derecho de familia, ¿no? Y después, ¿no es cierto?, en una serie de actos como todos los patrimoniales en que requieren actuar representados por sus padres, ¿no? Entonces, la cuestión es que, ¿qué es lo que ha ido pasando? Que este es el Estatuto General, pero después a través de distintos cuerpos legales especiales se han ido generando de alguna manera edades en que se le otorga al niño o al adolescente la facultad de poder consentir, de poder decidir, de poder ejercer un derecho. Y ese estatuto es completamente incoherente en este minuto. Y aquí tenemos una oportunidad, y por lo tanto la ley de garantía, lejos de entrar a desordenar más y hacer aún más incoherente este estatuto, lo que tiene que tratar es de ayudar a disciplinar. No puede ser, por ejemplo, que en materia de salud el niño no pueda comprar un Super 8 si no es mayor de 18 años, pero por otra parte pueda, ¿no es cierto?, consentir en toda la anticoncepción de emergencia, ¿no es cierto?, pueda tomarla sin necesidad de ninguna autorización o de alguna información a sus padres. Entonces, tenemos una irracionalidad porque en realidad estas distintas fechas no obedecen, como yo les decía antes, a ningún estudio interdisciplinar, a ninguna evidencia. Y aquí se nos olvida que cuando estamos hablando de capacidad y por lo tanto de autonomía, hay muchos elementos que tenemos que considerar, como lo dicen los estudios de expertos, ¿no? El que, por ejemplo, los adolescentes son mucho más son menos aversos al riesgo, ¿no? Que tienen de alguna manera muchas veces, ¿no es cierto?, una visión todavía mucho más idealizada de determinadas cosas. Y por lo tanto, el decidir qué actos puede realizar, cómo concurre, ¿no es cierto?, es una mirada que tenemos que tener y que tenemos que tomar con mucha seriedad, con mucha, de alguna manera, evidencia, porque siempre estas normas van en protección del niño, van en protección de él y por supuesto de las personas que entran en relación con él, que también tenemos que protegerlo. Recordemos que el estatuto no solo en protección de él, sino también de lo que eventualmente, por ejemplo, podrían llegar a contratar con un niño, ¿no? Entonces, para terminar, yo solo quisiera insistir en que debemos evitar la hiperinflación de derechos, porque la experiencia en otros países latinoamericanos es que la hiperinflación de derechos y la garantía y ultragarantía de derechos en la ley no condujo a mayor, de alguna manera, a digamos, una mayor protección o de alguna manera una extendida protección. Y lo que ha ido y fue sucediendo en Latinoamérica, pese a todos estatutos, es que la institucionalización de niños que fueron, ¿no es cierto?, separados de su familia y fueron ingresados en instituciones, fue creciendo. Y esto ha sido tanto que obviamente ha ido generando ahora toda esta reacción, toda esta política que tiene por objeto insistir en que la última medida de última ratio puede ser separar al niño de su familia. Pero eso ha sido en reacción a esta exacerbación a veces cuando nosotros solo miramos o solo nos planteamos en la clave de vulneración de derechos y no en la clave que tiene que ser, en mi opinión, por supuesto es importante y es evidente que hay derechos que deben ser respetados, que eso tiene que estar consciente, pero también tener presente que en definitiva para que esa vulneración no se produzca necesitamos formar, necesitamos educar, necesitamos que el niño tenga un entorno y ese entorno ideal para poder formarlo en el ejercicio de sus derechos es su familia. Muchas gracias, profesora Domínguez. En honor al tiempo quisiera hacer una última pregunta a la profesora Hoyos que ha surgido en la discusión y que toca un principio al que ella aludió, que es el principio de subsidiariedad, ¿no? Y que, bueno, en Chile ha tenido una aplicación muy, muy discutida, pero la pregunta que surge es, claro, ¿qué es lo que pasa cuando un niño no tiene núcleo, no tiene círculo y no tiene familia? Y parece que el Estado tiene que intervenir. Sí. ¿En qué medida interviene o no en los casos límites? Porque los casos rara vez se dan de modo tan nítido. ¿Cómo ve usted, profesora Hoyos, la aplicación de ese principio en esta materia? En primer lugar, considero que es especialmente importante y creo que está recogido en varias normas del proyecto de ley de la protección que tiene que brindar el Estado a la familia. Y es una protección no meramente abstracta, esa protección tiene que concretarse en políticas públicas, concretarse en reconocimientos de carácter económico, en políticas diversas. Porque mal haríamos en plantear que es la institución fundamental que además
ya lo he mencionado, es titular de derechos fundamentales, la familia es titular de derechos fundamentales, con independencia de los derechos que tienen los miembros de la familia. Entonces, primero hay que fortalecer, una forma de fortalecer los derechos de los integrantes, de los miembros de la familia, es fortalecer a la familia, fortalecerla con políticas públicas, fortalecerla en un sistema que puede formar parte de este sistema de garantías. Y claro, hay casos, como usted lo ha mencionado, en las que indudablemente tiene que actuar el Estado. Y tiene que actuar el Estado porque la familia, por razones diversas, siempre buscando que no sea para tratar de castigar, entre otras, la pobreza. La pobreza no puede ser razón para intervenir una familia, porque lo que está planteando es que el Estado ha fallado en su protección. Entonces, el principio de la subsidiariedad, la familia tiene una autonomía en el manejo de sus relaciones familiares que indudablemente tiene que estar presente. No con esto quiero decir que se pueda arrasar, por eso mencionaba el principio de la dignidad. Hay que reconocer la dignidad al interior de la familia, hay que reconocer los derechos fundamentales, pero hay casos que pueden ser, no sé si muchos o pocos, en los cuales se advierte que por razones muy diversas, en los que ha fallado el Estado y la sociedad, la familia tiene que intervenir, perdón, el Estado tiene que intervenir ante la familia. Pero esa intervención también tiene que ser muy pensada y moderada, porque podemos tener, y sé que Chile ha padecido y no ha sido ajeno a lo que nosotros también hemos vivido en algunas etapas, algunas instituciones que han terminado por revictimizar más al niño, lo sacan de un entorno familiar, ingresa a una institución del Estado y termina siendo más violentado. Entonces creo que ese sistema integral tiene que buscar que a veces medidas intermedias, familias acogedoras, no lo sé cómo lo llamarán en Chile, pero que no sea meramente la institucionalización del Estado. Protección a la familia y en los casos en los cuales se da una vulneración de derechos fundamentales, determinar los mecanismos que impliquen que haya protección de esos derechos fundamentales y por lo tanto el Estado tiene que actuar. Perfecto, entiendo que estamos ya en la hora, así que les quería agradecer a la profesora Hoyo, especialmente a la profesora Salinas y a la profesora Domínguez por haber participado en esta tercera parte del panel, y le doy la palabra a la maestra de ceremonias para que dé el cierre de este seminario.